Saco foto del wifi. Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí un día más preparados para tener otro estudio bíblico. Vamos sumando más y más días y siempre es un gozo, una alegría podernos reunir juntos, poder estar teniendo estos ratitos de compartir la palabra del Señor, pero también, aunque no podamos hablar mucho, pero hay comunión, hay el saber que estáis ahí, cuando saludáis unos a otros, estamos ahí, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos iglesia. Y nos unen las cosas que tenemos en común, que viene del Señor todo. Así que hoy, como todos los viernes, estoy empezando un poquito tarde. Ayer ya os avisé que era posible porque tenía que recoger a unas personas en la estación. Y bueno, los trenes pues siempre está eso, 10 minutitos arriba, abajo. Pero aquí estamos, vamos a tener nuestro estudio de hermenéutica bíblica. Como todos los viernes, estamos estudiando las reglas que nos llevan a la interpretación de las Sagradas Escrituras, a poder interpretar la Biblia de la forma correcta, de la forma más adecuada. Nuestro mayor interés es venir y sacar la verdad de la palabra, recibir la palabra de Dios tal como es, y no adulterada, no bajo interpretaciones equivocadas. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que nos dirija y comenzamos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos otra vez juntos los hermanos y con un propósito muy claro, venir a escuchar tu voz. Por eso presentamos este tiempo delante de ti, porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Guíanos tú, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Necesitamos escuchar, Señor, lo que tú nos tienes que decir. A veces esa palabra viene en forma de orientación, de reprensión, o a veces de consuelo, de exhortación, de estímulo. Pero en cualquier caso, Señor, siempre sabemos que siempre tu palabra va a producir algo bueno en nosotros. Tú siempre vas a traer a nuestra vida todo aquello que nos bendice. Por eso estamos confiados, estamos tranquilos y agradecidos de que tú has puesto en nuestro corazón este deseo de venir a recibir tu palabra cada día. Yo te agradezco por todos mis hermanos que perseveran en este tiempo de comunión y de escuchar la palabra que viene por el Espíritu Santo. Gracias por cada uno de ellos, gracias por su testimonio, son un aliento para mí y te pido una bendición para sus vidas. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Y ahora guíanos, Señor, que todo lo que hablemos venga de ti y danos sabiduría para que también podamos entender todas las cosas que vienen de ti. Estamos agradecidos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, aquí estamos, como hemos dicho, preparados para estudiar hermenéutica bíblica. Normalmente todos los que os conectáis pues ya venís de hace tiempo escuchando. Si alguien se conectó nuevo, bueno, intentamos llevar la hermenéutica a una parte pues muy práctica, no meternos en demasiados términos técnicos, sino que sea una hermenéutica así asequible a todos, porque todos nosotros somos intérpretes. Todo el que se acerca a la Biblia a leerla, a escucharla, es un intérprete, ya que tú tienes que interpretar lo que estás leyendo y lo vas a interpretar ¿de qué manera? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces todos necesitamos tener un conocimiento, unas reglas básicas de venir a la Biblia a leerla e interpretarla de la forma correcta, de la manera más adecuada. Así que ahí estamos. Lo único que llevamos un par o tres de estudios contando que sí que quizá que estamos ahí en una parte un pelín más técnica, pero bueno, creo que es interesante porque al final conocemos cosas de la historia. Conocer la historia está bien, conocer de dónde viene la Biblia, así en el formato que tiene, porque esos 66 libros y no otros, más o menos, y qué garantías y seguridad tenemos en que esto es la palabra de Dios.
porque nosotros sabemos que Dios inspiró los textos originales, aquellos manuscritos que hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero claro, dijimos, no conservamos ningún texto original, no tenemos ningún manuscrito original, todo lo que tenemos son copias y traducciones. Entonces estamos ahí detenidos haciéndonos estas preguntas de si realmente podemos confiar en que la Biblia tal como nos ha llegado es realmente fiel al original, es la palabra de Dios. Y bueno, ya sabéis que hemos dicho que sí, y hemos dado explicaciones. Hemos estado hablando, ya llevamos unas cuantas semanas, hablando acerca de las pruebas que tenemos, están las evidencias directas de lo que nos demuestra que realmente la Biblia es confiable. Tenemos las evidencias indirectas, tenemos una serie de argumentos para poder venir tranquilos, confiados, sabiendo que la Biblia no fue adulterada. De entrada ya creemos, ¿no?, que Dios preserva su palabra a través de los tiempos, la guarda. Pero está bien que tengamos ese estudio y tengamos argumentos para decir, mira, yo sé que lo que creo es auténtico, es verdad. Y la semana pasada y hoy vamos a continuar hablando de la crítica textual del Antiguo Testamento. Estamos haciendo una crítica textual del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo, evidentemente, son muy diferentes en cuanto a cómo se desarrollaron, cómo se realizaron. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento abarca un periodo muy amplio, se escribe dentro de múltiples culturas, por lo menos 10 naciones o culturas distintas. El Antiguo Testamento es muy complejo a la hora de estudiar su trasfondo, de dónde viene todo eso, ¿no? El Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento es más cercano a nosotros. La historia que abarca el Nuevo Testamento es de unos 100 años más o menos. Fíjate la diferencia, ¿no? El Antiguo Testamento abarca una historia, bueno, si vemos el contexto incluso en el que la Biblia habla, pues estamos hablando de 3000 años, que abarca todo el espacio histórico que nos lleva ahí. Bueno, y antes de meterme más en estudio, déjame que salude y lea los saludos de los hermanos que han escrito en directo. Ayer estaba contento porque me habían quitado años, me habían dicho que yo aparentaba 40 y tantos. Me quitaron 10 años. Después ya se me quitó la alegría porque piensas y dices, no, pero no me los han quitado, los sigo teniendo. Y hoy también estoy contento, no sé por qué. Igual porque tenemos visita, no sé, estoy contento. Luz Bañuelas, buen día, pastor, dice Luz y hermanos. Pues bienvenida, Luz, desde México está nuestra hermana Luz. Carmen, se dio cuenta, Carmen, que me he cortado el pelo, el cabello. Pues sí, ya convenía. Juan Bermudo, hola, bienvenido Juan, gracia y paz para ti. Juan Vázquez, bienvenido Juan. Bendiciones Beatriz, buenas noches, bendiciones Beatriz. Rocío ha saludado, cuánto tiempo que no nos vemos, Rocío. Ana Rita, bendiciones, bienvenidos a todos. Hay más hermanos por ahí conectados, pero nosotros nos metemos ya en nuestro estudio bíblico. Recuerda, crítica textual del Antiguo Testamento, ahí estamos meditando. Y nos habíamos detenido, dijimos que la crítica textual del Antiguo Testamento se basa en 4 fuentes principales. Una ya la vimos, que es el Pentateuco samaritano. No es la fuente más importante, pero es importante. Digo, no es la más importante porque incluso se sabe que esa obra está adulterada, o sea, se añadieron y se quitaron cosas, lo explicamos ya la semana pasada. Los samaritanos, contamos un poquito ahí la historia, cuando fueron llevados cautivos, fueron por los asirios y después les permitieron volver a sus tierras, solo que ahí ya vivían asirios, estaban los asirios viviendo. Cuando ellos vuelven, Israel vuelve a sus tierras, se encuentran que ahora cohabitan en medio de estos extranjeros, de los asirios, y va pasando el tiempo y se van mezclando. Hay judíos que se casan con asirios, hombres con mujeres, mujeres con hombres, y entonces se pierde, la raza genuina hebrea se pierde. Y ahora hay una mezcla. Por eso Judá, el reino del sur, ahora van a mirar mal al reino del norte, a Israel.
y entonces se va a romper. Si ya la relación estaba mal, se rompe del todo. Ahora Israel se desaparece, se pierde, ya no existe. Ahora van a ser los samaritanos, se les va a conocer como los samaritanos. Perdieron su identidad como hebreos, se han mezclado con otras naciones. Entonces ellos necesitan tener su culto y justificar su culto. Y para eso pues nombran sus propias ciudades santas, donde ellos van a hacer sus reuniones, el culto. Ellos nombran las ciudades de Dan y Betel para que esos sean sus centros de culto, para contrarrestar la falta de Jerusalén. En Jerusalén está el templo era el centro de culto, pero eso le pertenece a Judá, que está en el sur. Los judíos tienen esa potestad. Y entonces ellos, teniendo el Pentateuco, ellos le llaman la Torá, la ley de Moisés, pero claro, en la Torá se dan indicaciones de dónde hay que hacer el culto, de cómo se tiene que hacer, de quiénes son los que ministran, etcétera. Y claro, ellos lo que hacen es reconocer solamente la Torá como el libro sagrado que ellos tienen, pero cambian cosas para justificar que ellos no pueden estar en Jerusalén y hacen otras prácticas. Entonces estuvimos viendo todo esto, vimos que finalmente Judá también van a ser deportados a Babilonia, y después va a haber 3 regresos a la tierra, a Jerusalén, después de que los persas conquisten el imperio babilónico. Los persas le van a permitir a los judíos que regresen a su tierra, a Jerusalén. Y va a haber 3 tandas, una con Zorobabel en el 538, otra con Esdras, el sacerdote, en el 458, y una tercera con Nehemías en el 444. Toda esta historia está narrada en los libros de Nehemías y de Esdras en la Biblia. Nehemías se centra en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esdras se centra más en la reconstrucción del templo. Entonces, la primera fuente que tenemos para esta crítica textual del Antiguo Testamento, para venir y examinar todo lo que está a nuestra disposición y comprobar si realmente el Antiguo Testamento es fiable, podemos creer que es la palabra de Dios sin adulterar. Esta es la primera, el Pentateuco samaritano, y la segunda es la Septuaginta. La Septuaginta, o conocida también como la versión de los 70, es una traducción que hacen 70 eruditos hebreos, de ahí el nombre de la versión de los 70, es por los 70 eruditos que trabajan en la traducción de esta obra, porque es la primera vez que el Antiguo Testamento al completo se va a traducir a otro idioma, en este caso al griego. Y esta versión pues es muy importante para nosotros a la hora de poder hacer esta crítica, este estudio, de comprobar si el Antiguo Testamento que tenemos ahora en nuestras manos es un texto fiel al original. Mira, poco después de Abraham, esto es el año 2000 antes de Cristo, desde nosotros pues ya han transcurrido más de 4000 años, poco después de la vida del nacimiento de Abraham, los cananeos inventan el hebreo. Cuando yo digo esto, a algunos quizás les sorprenda, porque algunos pensaban que en el huerto del Edén se hablaba hebreo, y que Adán y ayer que hablábamos de Enoc hablaban hebreo, pero no es así. En realidad no se sabe bien qué lengua era la que se hablaba al principio. Vemos la historia de Babel justo después del diluvio, como Dios confundió las lenguas y surgen las lenguas, y tal como las naciones se extendían, se establecían, se forjaban, pues fueron generando idiomas, fueron generando escrituras, diferentes tipos de escrituras según los idiomas, y el hebreo surge por primera vez en Canaán, en esta tierra. Fueron los cananeos los que inventaron el hebreo. Todo esto, si a ti te interesa, yo aquí no me puedo meter mucho porque, entre otras cosas, nos falta tiempo, pero a lo mejor no a todos les interesan estos temas, aunque tienen un fondo bíblico. Pero es muy interesante estudiar el origen de los idiomas, y el origen del hebreo pues es interesante, ¿no? Así como de otras lenguas. Bien, pues al igual que los demás idiomas de la época, todas sus letras eran consonantes. Esa era una peculiaridad de ese tiempo. Nosotros nos puede resultar extraño. ¿Y cómo puedes leer
un escrito si no tiene vocales, si todos son consonantes? Bueno, el hebreo, como la mayoría de esos idiomas de esa época, estamos hablando, recuerda, de unos 4000 años atrás en el tiempo desde nosotros, pues eran idiomas que no tenían vocales, tampoco empleaban puntuaciones, lo que nosotros llamamos comas, puntos, todo eso. Y esas características aún van a permanecer 1000 años más. O sea, estamos en el 2000 antes de Cristo, en la época de Abraham, y a partir de ahí se va a prolongar unos 1000 años más. Estas características van a permanecer. Los descendientes de Abraham aprenden el hebreo de los cananeos. Ellos viven en esa zona. Abraham sale de su tierra, de Ur, de los caldeos. Él sale de ese lugar sin saber a dónde va a ir. Dios le promete una tierra y Dios lo lleva hasta Canaán. Abraham compra una propiedad en Canaán. Después, por el hambre, va a tener que descender a Egipto, y bueno, la vida de Abraham pues se va a convertir en una vida más de un nómada, de estos que van de aquí para allá viviendo en tiendas, que de alguien que se estableció en un lugar determinado. Entonces, el arameo es otra de las lenguas importantes. El arameo formaba parte de las lenguas semíticas. Semítico nos referimos a Sem, uno de los hijos de Noé. Tú sabes que Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de Sem, bueno, toda la humanidad va a partir de ahora de los 3 hijos de Noé, porque la humanidad empieza desde cero, después del diluvio. Y hay una serie de lenguas que se denominan semíticas, porque vienen de Sem, de las naciones, de los pueblos que se van a extender desde este hijo de Noé, desde Sem. Y el arameo es una lengua muy importante en la Biblia y en todo lo que el pueblo de Israel tiene en su historia. Y es una de estas lenguas semíticas. Sem será el progenitor de la raza hebrea. O sea, de Sem van a venir los hebreos. De Sem va a venir Jesucristo. Si quieres, miramos un momentito en Génesis capítulo 10. Acompáñame allí a Génesis 10, versículos, podemos leer del 21 en adelante. Génesis 10, 21, dice: También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasax, Lut, Aram, y los hijos de Aram, Uz, Hul, Jeter y Mas. Arfasax engendró a Sala, y Sala engendró a Heber, y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazaz Mabet, Gera, Adoram, Juzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y sus naciones. Bien, de Sem van a venir los hebreos. Notas en el texto que hemos leído que habla de todos esos descendientes que tiene Sem. A su vez ellos tienen más descendientes y poblaron un gran territorio, y habla con sus lenguas. Ahí están las lenguas semíticas que nosotros estábamos mencionando, y que el arameo es una de ellas y muy importante. El hebreo siempre vivió a la sombra del arameo. El arameo era la lengua principal. Los hebreos hablaban arameo. Y el hebreo estuvo ahí. Ellos lo aprendieron de los cananeos, pero quedó como en un segundo lugar. Los judíos, al leer el hebreo, sabían que cómo leerlo. ¿Cómo leo yo un texto que solo tiene consonantes? Yo no lo sé. Pero los hebreos sí lo sabían. ¿Por qué? Ellos, según la ubicación de las consonantes, según el contexto, ellos sabían las vocales que iban ahí.
A nosotros nos puede resultar curioso, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados. Todas las lenguas de origen latino tienen vocales, si no, no sabríamos leerlo. Y a nosotros nos parece extraño y curioso un texto que no tenga vocales. Seguramente alguna vez habéis escuchado, yo lo he mencionado en algunos estudios, que el nombre de Dios se le conoce como el tetragramatón. Son 4 consonantes: Y, H, W, H. Y de ahí es de donde en nuestras Biblias ahora aparece el nombre Jehová. Y de ahí las confusiones de cómo pronunciar ese tetragramatón. Y, H, W, H. Como no tiene vocales, y los judíos no pronunciaban el nombre de Dios porque decían que es tan santo que no lo podían pronunciar con sus bocas. Ellos utilizaban otras palabras alternativas, Adonai, que significa Señor, o palabras así. Entonces, en las traducciones a otros idiomas, los traductores se encontraron con este problema. ¿Cómo traducimos el tetragramatón? ¿Cómo pronunciamos ese nombre? Y de ahí que hay 2 principales nombres, Yahvé o Jehová. Todo viene de la misma raíz, solo que se tradujeron de esta forma distinta, y la dificultad está en cómo lo pronunciamos, ¿no? Entonces los judíos leen hebreo. ¿Y cómo lo pueden leer? Porque ellos saben que entre esas consonantes van estas vocales. Y entonces ellos identifican. No sé si alguna vez, seguro que aquí mismo en Facebook, seguramente que habéis hecho alguno de estos juegos que aparecen. ¿Os ha pasado alguna vez estos que alguien comparte una publicación, que aparece ahí una imagen con un texto, pero faltan muchas letras o vocales? Y te dicen, si eres capaz de leer este texto, es que no sé qué, te dicen ahí. Y tú miras y lo lees. Pero faltan letras o faltan casi todas las vocales. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Os habéis encontrado con estos? Son como especies de jeroglíficos, de juegos de estos, ¿no? ¿Por qué somos capaces de leer el texto? Bueno, porque tú, según la forma en la que están las palabras, tu mente rellena las letras que faltan, por intuición. Y esto es lo que los judíos han hecho siempre al leer el hebreo. Ellos ponían las vocales allí donde las palabras estaban solo escritas con consonantes. Cuando los judíos vuelven a Jerusalén, os dije que hubo 3 regresos: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Cuando ellos vuelven a Jerusalén, cuando Esdras, ellos hablan arameo. Y entonces se encuentra que tienen que traducir los textos a este idioma. Si me acompañas al libro de Nehemías, capítulo 8, en Nehemías, capítulo 8, leeremos el versículo 7 y 8. Nehemías 8, 7 y 8 dice: ellos vuelven después de la deportación en Babilonia. Asiria fueron Israel, las 10 tribus del norte. Y entonces ellos vuelven, reconstruirán la ciudad, reconstruirán el templo, vuelven a la liturgia, pero entonces ellos se encuentran con un problema, y es que ellos ahora hablan arameo. En la deportación, la mayoría llegó casi a olvidar el hebreo. Su lengua ahora principal es arameo. El Nuevo Testamento, cuando Jesús vino a este mundo, se hablaba arameo. Entonces ellos se encuentran que necesitan traducir los textos a este idioma. Los textos estaban escritos en hebreo, pero casi nadie sabe leer hebreo ahora, entre los hijos de Israel, entre los de Judá, mejor dicho. Nadie sabe leer hebreo, no saben hablar hebreo. Entonces tuvieron que traducir los textos. Mira cómo dice ahí, Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Gelita, Azarías, Jozabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Estos hombres les enseñaban la ley. Estos la leían en hebreo y se la enseñaban al pueblo, porque el pueblo si no, no la podía entender. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen
la lectura. Y la causa era esta. Ellos sabían leer hebreo, la mayoría de los judíos no, y entonces ahí había hombres preparados para poderles enseñar las escrituras y que ellos las entendiesen. Tú vas a ver que siempre la identidad del pueblo de Dios, como es ahora la identidad de los cristianos, son las escrituras. Los cristianos que no viven con la Biblia dentro, que no se alimentan de ella a diario, que no la leen, que no están metidos ahí los estudios bíblicos, están perdiendo la esencia de lo que es nuestra identidad. La palabra de Dios es la que lo produce todo en nosotros. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para dirigir nuestras vidas, para iluminar todo en nosotros. Entonces un cristiano que descuida la palabra de Dios está descuidando lo más importante en su vida. 100 años después de esto que estamos aquí leyendo de Nehemías, hubo un evento único en la historia de los idiomas y que fue un desafío para la supervivencia del hebreo. Estoy hablando de la llegada de Alejandro Magno y el surgimiento del Imperio griego. Ahora Alejandro Magno conquista el Imperio persa y se adueña prácticamente de la gran parte de todo lo que es el Mediterráneo oriental. El Imperio griego se levantó rápidamente. Alejandro Magno fue muy rápido a la hora de conquistar a los persas, el Imperio persa. Y entonces, con la llegada de Alejandro Magno, se instaura el Imperio griego y ahora volvemos a cambiar el idioma. Y ahora el griego koiné es el idioma principal, va a ser el idioma estrella en todo el Imperio griego. El griego koiné se convierte en la lengua franca de todos los países del Mediterráneo oriental durante los siguientes 1000 años. Incluso cuando llega Roma, el Imperio romano, se va a seguir hablando el idioma griego. Los romanos tienen el idioma latín, pero el griego está muy extendido, demasiado arraigado para que desaparezca en 4 días. Y durante 1000 años, el griego koiné va a ser la lengua principal en todas estas zonas, regiones. El Nuevo Testamento nace dentro de ese idioma, del idioma griego. Entonces, aparte de eso, cada país conservará sus propios idiomas. Estos no se pierden. El griego se convierte en la lengua común de los comerciantes. Si tú vas al mercado hablarás griego. Si todos los asuntos de política, los diplomáticos, los negocios, todo se va a hablar en griego. Pero cada nación, cada pueblo conservará sus propios idiomas. Las familias hablarán su idioma nativo y en los pueblecitos seguirán hablando esos idiomas. Pero el hebreo se encuentra con otro reto: sobrevivir al griego. Ya tuvo que sobrevivir al arameo, ahora tiene que sobrevivir al griego. Y los judíos que nacen ahora, a partir de este momento, en todos estos territorios, pues van a aprender el koiné desde pequeños. Ellos van a aprender griego y va a ocurrir algo, que aunque los más antiguos conservan su idioma hebreo, la mayoría de los judíos que van naciendo en este tiempo van perdiendo su idioma natal. Vamos a llegar a un momento en que muchos judíos ya no van a saber leer hebreo, ni hablar hebreo. Todos los judíos que nacen en las tierras de Palestina, en principio todos los judíos que vivían en esa zona de Palestina hablaban arameo, koiné, en este orden: primero arameo, después griego koiné y tercero hebreo. O sea, no fue el idioma principal el hebreo en la mayoría del tiempo en la historia de Israel. Entonces, poco a poco, las nuevas generaciones van a seguir hablando, sobre todo el griego se va a convertir en su lengua principal y van a ir perdiendo las otras dos, el arameo y el hebreo. Y aunque los escritores del Nuevo Testamento hablan arameo, ellos lo van a escribir en griego koiné, por ser la lengua universal. La intención es que las escrituras lleguen a cuantas más personas mejor. Entonces tenemos que utilizar el idioma más universal, que es en ese momento el griego.
Cuando nosotros vemos la composición de las Escrituras y sobre todo la composición del Nuevo Testamento, sabemos que Dios tiene sus tiempos para todas las cosas, que nada ocurre por casualidad. Y sin duda, el hecho de que el Nuevo Testamento fuese escrito durante el comienzo del Imperio griego y la continuación con el Imperio romano, pero con un solo idioma, Roma se va a extender mucho más allá que Grecia. Roma va a llegar, Grecia no llegó a España, Roma sí que llegará. O sea, Roma conquista prácticamente todos los países del área de influencia del Mediterráneo. Grecia se quedó más concentrada en la parte oriental. Pero el hecho de escribir el Nuevo Testamento en griego facilitó muchísimo la difusión del cristianismo, porque los cristianos viajaban, como estamos viendo en Hechos de los Apóstoles. Pablo, Bernabé, después Silas, otros se van a meter en viajes largos, van a ir de aquí para allá, y era una ventaja tremenda hablar el mismo idioma, porque Pablo se iba, como estábamos viendo en estos días, ¿no?, a Antioquía, y allí hablaban griego. Él llegaba allí y predicaba en griego y todos le entendían. Él va a llegar a Atenas y puede predicar en griego. Él va a ir a Corinto y predicará en griego. Él va allí donde quiera que vaya, el griego se lo sabe todo el mundo. Entonces fue un factor clave a la hora de difundir el cristianismo en esos primeros años, en ese primer tiempo. Entonces, bueno, seguramente tú te has dado cuenta que en el Nuevo Testamento, como decimos, está escrito en griego, pero de vez en cuando colaban algunas palabras arameas. Por ejemplo, te voy a mostrar algunos ejemplos que seguro que algunos ya sabéis, y si no, pues cuando os lo diga vais a decir, ah, sí, es verdad, yo ya lo había leído esto. Mira, en Marcos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 41. Marcos 5, 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué dice que traducido es? Bueno, porque esto, Talita cumi, es arameo. Y como Marcos está escribiendo en griego, él mete la palabra aramea, porque es un idioma que ellos dominan, hablan en el día a día, y entonces a veces se colaron estas palabras arameas en la composición del Nuevo Testamento. Y tú lo vas a identificar porque aparece de esta manera, que traducido es. El mismo escritor lo dijo en arameo y lo tradujo al griego para que todos pudieran entenderlo. Otro ejemplo, un poquito más adelante aquí en Marcos, capítulo 7, versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió, está hablando de Jesús, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. O sea, Jesús hablaba arameo, y aquí el escritor Marcos recogió la palabra aramea que Jesús dijo cuando él iba a sanar a este sordomudo, y dice que mirando al cielo Jesús dijo, Efata, y el escritor nos dice, espera que os explico lo que quiere decir, os lo traduzco. Sé abierto. Jesús le dijo al cielo, ábrete, sé abierto. También en Marcos, capítulo 14, te dejo otro ejemplo, versículo 36. Marcos 14, 36. Y decía Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa expresión que después él va a repetir en los evangelios, sale en diferentes lugares, Abba, Padre, eso es arameo. Y es fácil de entender, seguramente los que me estáis oyendo, a veces sabéis hablar más de un idioma. Aquí, por ejemplo, donde vivimos, aquí se habla castellano y catalán. Son las dos lenguas oficiales de esta parte de España en la que vivimos. Entonces, yo hablo catalán y hablo castellano. Pero mi lengua materna, donde yo he crecido, en mi familia, lo que hablamos siempre, porque mis padres no eran originarios de Cataluña, eran originarios de Andalucía, otra región de España, ellos siempre se hablaba castellano, siempre hablamos castellano, aún viviendo aquí en Cataluña. Entonces, aunque yo hable catalán,
me siento mucho más cómodo hablando en castellano. Quiere decir que cuando yo oro al Señor, lo hago en castellano, porque es tu lengua materna, es la lengua en la que tú piensas. Si yo hablo catalán, de alguna forma tienes que ir traduciendo a veces, porque piensas en castellano, entonces tienes que traducir. Cuando Jesús se dirigía a su Padre, le hablaba en su lengua materna, originaria, arameo, Abba, Padre. Pablo repite esta expresión en Romanos capítulo 8, versículo 15, cuando dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fíjate, tenemos el mismo derecho de dirigirnos a Dios, el mismo derecho que tiene Jesucristo. Jesucristo se dirige al Padre, a Dios, de esa forma: Abba, Padre. Y Pablo dice: nosotros hemos sido adoptados, somos hijos. Así que nos dirigimos al Padre como Jesús, utilizando esa misma expresión: Abba, Padre. Te dejo otro ejemplo. Venga, Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a él 46, perdón, me fui al 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y Mateo traduce: esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notas cómo otra vez Jesús en la cruz está hablándole a su Padre y le sale en su propia lengua? Y el escritor, el evangelista Mateo, en lugar de escribir directamente la traducción al griego, él dice las mismas palabras exactamente tal como Jesús lo pronunció. Eloi, Eloi, lama sabactani. Seguramente la gran mayoría de los que estáis escuchando el estudio visteis la película La Pasión de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Recordáis los diálogos de la película? Es una película que hizo Mel Gibson y que cuenta y narra, pues eso, la pasión, todo el proceso del juicio, la tortura y la muerte de Jesús. Bueno, seguramente si visteis la película, pues ya sabéis que esa película quiso reflejar lo más fiel posible al momento histórico, a las formas y no está traducida al castellano. Cuando se habla, tú oyes hablar en la película en arameo. Ese es el idioma que en la película aparece, porque era la lengua en la que Jesús y los apóstoles hablaban. Y tú pues ahí puedes ver la película y hacerte una idea de cómo hablaba Jesús en su idioma natural cuando vino aquí a este mundo como hombre. Y bueno, te voy a dejar otra que es curiosa, porque esta no se tradujo, en Reina Valera está traducida, pero en el original griego no está traducida, aparece una palabra aramea. Solo que cuando ya sabes el significado de esa palabra, pues entonces ya no te quedas ahí así sin saber qué, ¿no? Me refiero al texto que hay en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Bien, Reina Valera lo ha traducido todo al castellano, pero en el griego, todo el texto aparece en griego salvo la última parte, la última frase, el Señor viene. Ahí no dice eso en griego, dice una palabra aramea, Maranatha. Maranatha es arameo. En el texto original griego del Nuevo Testamento, en Corintios, aparece así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, Maranatha. Así dice. Nosotros sabemos que Maranatha significa el Señor viene. Incluso hasta tenemos por ahí algunas canciones. Había una antigua que decía: Maranatha, Maranatha, Cristo pronto volverá. ¿Os la sabéis esa? La podemos cantar un domingo, que hace años que no la hemos cantado. Tenemos que recuperar algunas canciones de esas antiguas. Yo de vez en cuando cuelo por ahí un vídeo cantando alguna canción. No es porque yo me considere un buen cantante, sino porque siempre me ha gustado mucho la música, las canciones, y me gusta compartir así con vosotros canciones de estas que aprendí, que están por ahí, que no son muy oídas y que está bien que las recuperemos.
Entonces, el Antiguo Testamento se traduce al griego en esta versión, la Septuaginta, o conocida como la versión de los 70, entre los años 285 al 246 antes de Cristo. Y es una obra única y excepcional, porque en ese tiempo no era normal que una obra así voluminosa como es el Antiguo Testamento fuera traducida a otro idioma. Eso no ocurría, no se hacía. Pero esta vez sí, por el encargo de un rey se hizo esta traducción y fue algo pues excepcional, pero algo que abrió las Escrituras a millones de personas que no las hubiesen sabido entender ni leer si estaban escritas en el hebreo antiguo. Entonces, incluso si alguna vez se había hecho alguna traducción de alguna obra, esa obra traducida no se la consideraba de valor, porque decían pierde la esencia del original. Y entonces traducir el Antiguo Testamento a un idioma era un reto tremendo. Por eso no se pusieron 2 o 3 tipos por ahí, no, fueron 70 sabios que trabajaron durante unos cuantos años para hacer esa traducción. Sin duda el Señor guió eso. Dios siempre ha guiado las copias y las traducciones de la Escritura, porque es un milagro que después de traducir tantas veces y a tantos idiomas, la Biblia que tienes en tu mano siga siendo fiel al original. Eso es un milagro, porque seguro que todos habéis jugado al juego del teléfono, ¿verdad que sí? Eso de que estamos en corro y uno le dice una palabra al oído al otro. Teléfono. Y el otro se la dice al otro. Teléfono. Y el otro no entendió bien teléfono, ya entendió otra cosa. Y empezamos con un teléfono y después de 5 o 6 personas terminó uno ahí diciendo lavadora. ¿Y cómo que lavadora? Yo le dije teléfono a este. Bueno, es una forma de ilustrar que cuando un mensaje pasa de uno a otro y de este al otro y de este al otro se va deformando. Y después de esto hablamos de siglos y algo tan complejo como es la Escritura, es complejo. Son muchas páginas, son muchas letras. Que haya llegado fiel a nosotros es un milagro. ¿Y cómo sabemos que llegó fiel a nosotros? Bueno, ahí estamos haciendo esa crítica al Antiguo Testamento. Después ya hablaremos del Nuevo. Pero de momento estamos considerando todas las traducciones, todos los textos que podemos comparar entre sí, sabiendo incluso los textos que tergiversaron, que corrompieron, como el Pentateuco samaritano, y al considerarlo todo y contrastar todo, tenemos esa crítica que nos lleva a decir, pues, efectivamente, la Biblia que tenemos hoy, el Antiguo Testamento tal como lo tenemos hoy, es fiel al original. Y repito, eso es un milagro. Dios preservó y obró para que su palabra se conservase. Y eso es lógico, porque si esta es la obra de Dios, y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, pues es normal, es lógico en ese sentido espiritual pensar que Dios va a guiarlo todo y Dios va a cuidar de lo que es suyo, aún en medio de los ataques del diablo y de tantas personas que trataron de destruir y desprestigiar la Escritura a través de los tiempos. Entonces la versión de los 70 se convierte en la versión preferida de los cristianos. Los cristianos de Hechos de los Apóstoles leían las Escrituras, las estudiaban. Pablo, Pedro, Esteban, Felipe, todos los cristianos del Nuevo Testamento predicaban el Evangelio de Jesucristo utilizando el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Y entonces ellos venían a los judíos en primera instancia y les hablaban, porque estaba escrito según las Escrituras que ocurriese así, y como dijo Isaías y tal, y ellos les predicaban. Y la versión que utilizaban preferida pues era esta, la versión de los 70. Mira, de las 93 veces que Pablo cita un texto del Antiguo Testamento, 51 veces es una copia exacta de la versión de los 70, de la Septuaginta. Las otras veces que las cita, hasta las 93, más de la mitad de las veces fue literalmente, citó exactamente lo que la Septuaginta decía. Utilizó ya la versión traducida del Antiguo Testamento. Las otras veces posiblemente utilizó el hebreo y lo que hizo fue él mismo traducir la Escritura.
Bien, la tercera fuente imprescindible para poder hacer esta crítica del Antiguo Testamento es el documento, el manuscrito que se conoce, o el códice, mejor dicho, que se conoce como el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? Bueno, pues es la más importante de las 4 fuentes empleadas por los críticos textuales del Antiguo Testamento. Y el texto masorético se refiere a todas las copias del Antiguo Testamento hechas por unos eruditos judíos que se llamaban masoretas. De ahí que hablamos del texto masorético, porque estos sabios judíos, eruditos, maestros judíos, que tenían la tarea, la labor de copiar los textos del Antiguo Testamento, los textos sagrados, todas esas copias que ellos hicieron en un periodo determinado de años, a estos judíos se les llamaba masoretas, y de ahí sus obras, las obras masoréticas. ¿Y qué tiene de especial esto? Porque es la parte más importante, los documentos más importantes. Bueno, porque ellos, cuando hacían las copias, las hacían siguiendo unas normas muy estrictas y con unas características muy especiales. Eran muy cuidadosos. O sea, ellos tenían miedo por las deportaciones, por todas las veces que Israel perdió, que los judíos perdieron su identidad, que los textos se perdieran, que se pudiera perder la palabra de Dios. Entonces, de ahí que ellos se pusieron a hacer esta labor de copiar. Tenemos que tener más copias, tenemos que tener más textos, pero con ese temor, pero lo que copiemos tiene que ser idéntico, tiene que ser fiel a lo original. No podemos cometer ni un solo error. Y entonces ellos diseñaron toda una serie de sistemas para intentar prevenir que cuando copiasen un texto no contuviese errores. Por ejemplo, ellos diseñaron un sistema de rayas y puntos bajo las consonantes. Recuerda, está escrito en hebreo el texto, y ellos diseñaron este sistema de rayas y puntos para siempre tener la pronunciación correcta. No le pusieron vocales, tenían su propio sistema, rayas y puntos, así ellos se entendían. Pero hacían cosas como que cuando habían copiado un fragmento, ellos habían copiado una hoja de lo que era un pergamino, entonces ¿sabes lo que hacían? Contaban todas las consonantes una por una, contaban todas las letras, todas. Ya para llegar a eso se habían fijado, o sea, era una labor impresionante. No iban ahí corriendo, tenemos prisa por acabar, no. Y toda una serie de rituales. Cuando llegaban al tetragramatón, por ejemplo, al nombre de Dios, cogían una pluma nueva sin utilizar, se arrodillaban, se cubrían sus cabezas, y entonces escribían las 4 letras YHWH. En fin, era todo un ritual copiar. Tenían tanto respeto, tanto temor de Dios, eran tan conscientes de que esto no es cualquier libro, es la palabra de Dios, santa, perfecta, verdadera, que se tomaban todos esos cuidados. Entonces ellos contaban todas las letras. Ya tengo una hoja, yo creo que no me he equivocado, pero espera, vamos a asegurarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Lo contaban varias veces por si se equivocaba. Resulta que si un manuscrito contaba con más o menos letras del original, ¿sabes lo que hacían? Ese manuscrito era destruido, lo enterraban bajo tierra, no lo rompían por el temor, lo enterraban bajo tierra y ahí se quedaba. O sea, imagínate qué disgusto, ya llevo todo un manuscrito copiado, hemos contado las letras 10 veces y resulta que no coinciden con el original. ¡Ay! No vale, no sirve. Pero si solo hay una letra de diferencia, da igual. Ese manuscrito era enterrado, no iba a ser utilizado. Por eso os decía que el texto masorético es la fuente más importante de estas 4 que estamos mencionando a la hora de hacer esa crítica del Antiguo Testamento, comparando con todos esos textos que nos han ido viniendo en el tiempo, para saber si la Biblia tal como la tenemos nosotros realmente es
la palabra de Dios, no que la contiene. No es lo mismo decir que la Biblia contiene la palabra de Dios que decir que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, de esos manuscritos masoréticos se conservan diferentes copias en el mundo, y las más importantes son dos. Una se la conoce como el Códice del Cairo y la otra se la conoce como el Códice de Leningrado. Y sabemos incluso el masoreta que copió estos códices. Por ejemplo, el Códice del Cairo fue traducida por un masoreta que se llamó Mosés ben Aser. Y el Códice de Leningrado lo copió un masoreta que se llamaba Samuel ben Jacob o Jacob. Y esta, la del Códice de Leningrado, es la copia más antigua. Esta copia se hizo en el año 1000, o sea que tiene más de 1000 años esta copia. Y está en el museo, como ya os habréis deducido por el nombre del Códice de Leningrado, pues está en la Biblioteca Nacional de Rusia, en Leningrado, en la ciudad de Leningrado. La otra, el Códice del Cairo, pues ya sabéis, está en el Cairo, en Egipto. Bien, y el cuarto texto, el cuarto documento que tenemos, fundamental para hacer toda esta crítica del Antiguo Testamento, son los rollos del Mar Muerto. Que esto, pues casi todo el mundo ha oído hablar de ellos por la importancia y el efecto que tuvo a nivel mundial, ¿no? En todos los aspectos, y en cuanto a los creyentes, pues también muy importante. Antes de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos que estaban así, que habían llegado, podríamos decir, de miles de años de antigüedad, están en museos hoy en día. Por ejemplo, hay un escrito muy antiguo que son unos amuletos de plata que contienen grabados en la plata la bendición aarónica, que está allí en Números. Y estos documentos datan del siglo VII antes de Cristo. Después hay diferentes fragmentos, digo diferentes fragmentos, pero son 250.000 fragmentos, no estamos hablando de 2 trozos que aparecieron por ahí. No, hay 250.000 fragmentos descubiertos, se descubrieron en el año 1897 en un almacén que quedó ahí como oculto, olvidado, de una sinagoga que había en el Cairo. Y ahí pues los arqueólogos descubrieron todos estos fragmentos, 250.000 fragmentos. Pero en Qumran, pues ahí los descubrimientos fueron muy notables. Seguramente ya conocéis todos la historia. Fue un pastor, un jovencito, que cuidaba las ovejas de su padre y se le perdió una oveja. Y se puso a buscar la oveja por todas partes. Y en esta zona de Qumran es montañoso y hay precipicios, hay así como unas paredes de piedra. Y entonces en las paredes de piedra están llenas de cuevas. Estas cuevas fueron utilizadas por una secta judía que se llamó los esenios, años atrás. Estamos hablando del año 1947, creo que fue cuando este pastor descubrió estas cuevas. Y entonces este pastor no podía descender porque estas cuevas estaban en las paredes, y buscando la oveja tampoco confiaba de que una oveja se hubiese bajado por una pared y se hubiese metido en una cueva. Pero mirando las cuevas y buscando la oveja, cogió una piedra y tiró a ver si acertaba en meterla por la puerta de la cueva. Y cuando la piedra penetró dentro de la cueva, el muchacho escuchó cómo se rompía algo de cerámica. Y al escuchar esto, pues siempre han existido las leyendas, ¿no?, de los tesoros ocultos. Y al escuchar que algo de cerámica se rompía, pensó, ¡wow!, quizás haya tesoros ahí dentro. Así que consiguió una cuerda, consiguió descolgarse por la pared y entró dentro de la cueva. Los arqueólogos nombraron a todas las cuevas con números, y esta será llamada la cueva número 1. En total hubo más de 200 cuevas investigadas. Imagínate, fue todo un descubrimiento arqueológico. Y esta cueva número 1,
Bueno, pues ahí este joven cuando entró se encontró diferentes tinajas de cerámica que contenían rollos de pergamino envueltos en lino. Y bueno, ahí pues el joven pues se desengañó, se desilusionó. Él pensaba encontrar tesoros y encontró unos rollos de pergamino. No creía que eso tuviese mucho valor, pero con todo y con eso se llevó algunos y los vendió en un mercado. Se los vendió a un mercader por céntimos. Le dieron miseria, pero el mercader, cuando tuvo esos pergaminos, se dio cuenta que eso era muy, muy, muy valioso. Así que a partir de ahí es cuando se conoce, se busca el lugar y se empieza a inspeccionar todas las cuevas. Y fue en la cueva número 4 donde hubo el mayor descubrimiento. En esta cueva, en la cueva número 4, se encontraron más de 15.000 fragmentos que pudieron llegar a completar 600 manuscritos. Y entre ellos, pues, copias importantes hay una copia casi completa del libro de Isaías, y es muy interesante porque esa copia del libro de Isaías, que tiene como 1600 años de antigüedad, al encontrar eso, que se quedó ahí como en una cápsula del tiempo por cientos, por siglos, y al sacar esa copia y compararla con nuestras copias hoy en día, ahí está la crítica que hacemos. Comparamos esta copia de hace 1600 años con las copias que tenemos nosotros ahora después de siglos de estar copiándose, y dices, no ha cambiado, no se adulteró, el texto es el mismo. Esa es podríamos decir, la confirmación de que nuestra Biblia es fiel, sigue siendo fiel al original, al texto original. Todos esos manuscritos, como os dije, pertenecían a esta biblioteca de los esenios, esta secta judía. No solo hay textos bíblicos, una cuarta parte de todo lo que se encontró eran textos bíblicos. Después había otros muchos libros de temas diversos, de historia, de un montón de cosas. Pero evidentemente fue un descubrimiento muy, muy, muy importante para todo. También había se encontraron monedas de la época, la cerámica también fue importante. Esos rollos que encontraron estaban escritos principalmente en pergaminos, pero también había algo de papiro, aunque el papiro ya dijimos que se degrada muy rápido, y también habían rollos de cobre, láminas de cobre enrolladas también con textos. Muy interesante, ¿verdad que sí? Pero bueno, se nos ha hecho la hora, así que lo vamos a tener que dejar aquí por hoy. Y espero que no os aburra mucho. Es una parte, estamos ahí en hermenéutica un poco más así, con un contenido histórico, pero el cristiano tiene que aprender de todo, porque lo que estamos hablando refuerza nuestra fe. Ahora tenemos respuesta cuando tú hables con alguien y te digan, no, pero la Biblia la escribieron los hombres. No, estamos aprendiendo a poder presentar defensa del Evangelio de Jesucristo, poder decir, no, estás equivocado, investiga un poco, porque la Biblia, y le puedes explicar así algunas de las cositas que hemos aprendido en estos días. Si Dios quiere, con hermenéutica bíblica volveremos el viernes que viene. Mañana no, mañana es sábado, a las 9 de la noche tendremos otro estudio bíblico. Espero veros mañana, ¿sí? Por hoy lo vamos a dejar aquí. Que el Señor os cuide y os bendiga, que Él esté con vosotros. Seguro que estáis contentos porque ya estamos en fin de semana y nosotros vamos a seguir aquí perseverando en estas cosas. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.